Muy buenos días, mis estimados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, y en nombre del Espíritu Santo, sean ustedes muy bien. Venidos a la Iglesia Bíblica Jinetes por Jesús. En nombre del pastor Henry Valdés y en mi propio nombre, le damos la bienvenida. Hoy vamos a tocar este apasionante tema del libro de Primera de Timoteo. Hacemos un breve recuento para recordarle a usted que está pendiente de este estudio bíblico y de las enseñanzas que el Señor tiene para su iglesia, para usted, en el lugar donde se encuentra. Ponga mucha atención y le invito cordialmente a abra las escrituras en Primera de Timoteo. Vamos en el capítulo 5. Entonces vemos que en esta carta de Pablo le escribe a Timoteo, un discípulo joven. Uno se imagina un discípulo joven, pues más o menos los estudiosos calculan que la edad de Timoteo oscilaba en unos 35 años. Hoy en día ya podríamos decir que era una persona ya adulta, una persona ya con principios y una persona que era muy querida por Pablo. Entonces Pablo le escribe a Timoteo para que dale unas instrucciones, como una guía de cómo debe comportarse en la iglesia y cómo debe enseñar a la iglesia para que haya un respeto de parte de todos los asistentes. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios. En la iglesia es donde encontramos alivio a nuestros males, un refugio, es donde encontramos aquella agua viva que el Señor tiene para todos aquellos que están sedientos, están en angustia, de pronto están en desesperación. Ahí está la casa del Señor, la casa de Dios, un Dios viviente, un Dios columna fuerte, baluarte de la verdad. Y eso nos dice Pablo. En el capítulo 1 vemos cómo nos enseña la doctrina que debe enseñarse en la iglesia. La doctrina que debe ser enseñada a todo aquel que pase por una iglesia o que nosotros vayamos a visitar. Pablo es muy claro en estas instrucciones, no solo para Timoteo, sino para todos los discípulos de él. De hecho, esas instrucciones también nos abarcan a nosotros hoy en día. Y es lo que nosotros debemos abrazar con fe, abrazar con amor, abrazar como la palabra del Señor verdadera y fiel. Eso nos dice Pablo en el capítulo 1, una verdadera doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina que Pablo nos está enseñando acá? Es la palabra del Evangelio. Un evangelio fiel a las escrituras, un evangelio claro, conciso, cristocéntrico, un evangelio donde no venga combinado con fábulas, historias, métodos, como muchas veces podemos ver en muchas iglesias en estos tiempos, donde es más importante entretener a la comunidad, presentar shows divertidos, agradables, que nos agradan, nos gustan, nos hacen reír, nos entretienen, nos divierten, donde invitamos al artista de moda, el conocido, el que canta bonito, aparentemente cristiano,
pero toda la reunión se centra es en Él. Es el que se lleva todo el honor y toda la gloria. Y eso es lo que Pablo nos hace un llamado de atención, no fábulas, no testimonios donde muchas veces nosotros somos las personas más importantes y hacemos la vida del Señor a un lado, como una segunda opción para predicar. Capítulo 2 nos enseña la iglesia y su devoción, cómo vivir una vida devota, consagrada delante del Señor, cómo transformar nuestro corazón, nuestro pensamiento, cómo transformar nuestra forma de vivir, cómo ser íntegros delante del Señor. Pablo nos invita a que oremos en todo momento, en todo lugar. Oremos por las autoridades, oremos por el gobierno, oremos por nuestra nación, oremos por los predicadores, por los evangelistas, oremos por aquellas iglesias que se encuentran en lugares de persecución con amenazas de muerte. Oremos por todos aquellos hermanos que ofrendan su vida, su paz, su tranquilidad, su familia, en pos del buen evangelio. Es una invitación que Pablo hace hoy a la iglesia. Muchas veces nos sentamos en nuestras propias necesidades. Nuestro mundo son nuestras dificultades. Nuestro mundo solo cuenta es solucionar mi problema que tengo hoy en día. Y medio oramos o medio leemos un versículo bíblico y ya nos sentimos satisfechos. Y eso es lo que Pablo nos llama la atención. Muchos podrían decir, no, pero es que eso es para la iglesia del primer siglo. No, señor. Eso es tan vigente para la iglesia del primer siglo como hoy en día. Y hoy en día aún más, cuando la iglesia se está llenando de apostasía, donde cada vez vemos iglesias con menor asistencia, con menor pasión por buscar la palabra del Señor. Mucha gente que asistía a una iglesia, fieles, alegres, contentos con su familia, hoy en día se han apartado de la iglesia, se han apartado del evangelio y lo que es peor aún, apostatan de la fe. Y es lo que Pablo nos dice en el capítulo 2. Que cada uno de nosotros podamos levantar nuestras manos santas, sin ira, sin contienda, sin rencores. Pablo llama la atención de la forma de vestir, que las mujeres que profesen la piedad, la misericordia, el amor de Dios, que vistan como corresponden. Hoy desafortunadamente vemos en la iglesia que uno no sabe si estamos en un desfile de modas o estamos en una exhibición de cuerpos. Se nos olvida lo que Pablo nos ha enseñado en el capítulo 2, que las mujeres vistan decentemente. Capítulo 3, Pablo nos enseña la iglesia y el liderazgo, el obispado y el diácono y los diáconos. El obispo es aquel que supervisa el crecimiento espiritual de la congregación, está pendiente de cada una de las personas, sus necesidades, cuidar espiritualmente a cada una
de los que asisten a la iglesia, siempre y cuando colocando unos límites y siempre y cuando aquella persona esté dispuesta a recibir un consejo, una asesoría o una guía de parte del pastor. En este caso decimos el obispo. Están los diaconados, aquellas personas que son las encargadas de organizar el sonido, televisión, todas las sillas, todos los utensilios que la iglesia necesita. Son aquellas personas que están pendientes de que la reunión donde se predica la palabra del Señor, todo esté en perfecto orden para que el Evangelio y la palabra del Señor llegue a cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice que tanto el obispo como el diaconado debe tener un carácter claro, definido, con disciplina. Y es una disciplina, un carácter que solo lo da el Señor Jesús. Es el querer por el hacer, es la pasión por servir a la iglesia, sin esperar una remuneración económica, sin esperar palmaditas en la mano, sin esperar felicitaciones. El Señor compensa cada obra que las personas hagan para el servicio del Señor. Nada se queda olvidado, nada pasa inadvertido para el Señor. Por eso dice Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios encarnado. Cristo es el misterio de la piedad. En el capítulo 3, la iglesia y su liderazgo. Perdón, ese es el 3, el 4, la iglesia y su ministro. Acá Pablo nos habla sobre las personas religiosas que vienen a imponer normas, leyes y sus propios pensamientos a la iglesia para que los que asisten a ella se sometan a lo que ellos dicen. Vemos hoy en día en muchas iglesias en donde se siguen son doctrinas de parte del pastor. Doctrinas que muchas veces son sacadas fuera de contexto de las escrituras y se está enseñando un evangelio personalizado al gusto del pastor, en donde el pastor es el que pone las normas, prohíbe o concede, en donde el pastor gobierna la vida de las personas, tanto espiritual como personalmente. Y muchas veces lo que es más complicado, gobierna la vida privada en las familias enteras. Y esto es lo que Pablo nos advierte, tengan cuidado. Y por eso es muy importante, hermanos, que leamos las escrituras. Las escrituras abren nuestros ojos. Las escrituras nos enseñan verdaderamente a tener un evangelio claro, un evangelio que realmente nos edifica espiritualmente. Y eso es lo que Pablo nos hace acá este llamado. Y entramos a lo que es el tema, el capítulo 5. Deberes hacia los demás. Deberes de la iglesia hacia la comunidad que se congrega con nosotros. Y también deberes que tienen las personas que se congregan con la iglesia. Dice Pablo en el primer versículo, no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Hace una distinción entre las personas de edad y la distinción a los jóvenes. Tratémoslos como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas,
con toda pureza. Este es un llamado que Pablo hace. Honra a las viudas que en verdad lo son. Acá Pablo no está diciendo que una persona por ser de edad avanzada, por ser anciano, se le debe perdonar todo. No, Pablo lo que está haciendo es una exhortación para cuando haya la ocasión de llamarle la atención a una persona anciana. No necesariamente quiere decir anciana por edad, sino una persona que puede tener conocimiento del Evangelio, que puede tener cierta autoridad en la iglesia. Disculpe. Pero que no está exenta a equivocarse, que no está exenta en caer en errores. Pablo no está diciendo no le digan nada, sino Pablo nos está haciendo un llamado en donde nosotros debemos llamarle, reprenderle, pero siempre con amor, con cariño, sin ofender. Mas esto no significa que nosotros nos solidaricemos con él, compartamos, sino debemos hacerle caer en cuenta de su error. A las más jóvenes, para nosotros es muy importante la consejería. Para las mujeres siempre la debe dar es una mujer. No es bueno que un hombre dé consejería a una mujer, mucho menos si es joven, y mucho menos consejerías en oficinas o lugares donde se encuentren ellos solos. La consejería de mujer debe darla una mujer. Para un hombre debe darla es un hombre. Pablo lo tiene claro y Pablo lo dice. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto estamos guardando nuestro corazón de sentimientos, de pasiones, de situaciones que muchas veces creemos que tenemos en control. Pero la realidad es que al cabo del tiempo terminamos cayendo en ellas, en esas tentaciones. Honra a las viudas que en verdad lo son. Esta palabra me causó curiosidad, ¿cómo así que viudas que en verdad lo son? ¿Es que hay viudas falsas? Claro, sí, Señor. Y Pablo nos dice que aquellas viudas, y pone como un límite en edad, no se admita viudas a una viuda que sea menos de 60 años. ¿Por qué? Porque es que vemos, y lo vemos hoy en día, como las viudas, hay viudas que al fallecer su esposo, en una ocasión hace algunos años una señora falleció su esposo y yo me la encontré como 3 meses y ella me decía, no, eso murió mi esposo y ahora sí comenzó la fiesta. Yo, ¿cómo así que comenzó la fiesta? Me decía, sí, claro, porque cuando estaba mi esposo no me dejaba salir, no me dejaba tener amigos ni amigas, controlaba mucho mi vida. Pero no, él falleció, ahora ya puedo ir a rumbas, ya puedo tener amigos, ya puedo salir con amigas, ya puedo hacer mi propia vida. O sea, una vida de libertinaje. ¿En son de qué? En supuestamente la libertad. Y a eso se refiere Pablo acá, las verdaderas viudas. Las verdaderas viudas son aquellas que muchas veces, o siempre, es no lógico, fallece su esposo, pero hay muchas viudas que deciden quedarse solas, levantando sus hijos, cuidando su hogar y teniendo una vida calmada,
llevando su pena y su dolor, pero siendo ejemplo para sus hijos, la familia y la sociedad. No quiere decir que estas viudas no puedan casarse. Pablo no dice eso. Y más adelante Pablo hasta lo aconseja. Si una viuda se va a casar, pues si le conviene, cásese. Pero siempre que haya un respeto a su familia, a ella misma y sobre todo ser testimonio delante de la iglesia. Que las viudas sean entregadas al Señor, que sean diligentes en súplicas, oraciones día y noche, que no se entregue a los placeres, que no se entregue una vida como si estuviera muerta espiritualmente. Pablo hace ese llamado. Y no es que Pablo sea machista, porque muchas personas, sobre todo las damas, con el respeto de ellas, pueden pensar, es que Pablo es machista. Yo he escuchado decir de personas que dicen que Dios es machista. Cuando dice el Señor, sus mujeres, sométasen a su esposo. Ay, no, es que, y a muchas les molesta este versículo. Les causa escozor dentro de ellas y piensan que Dios es machista, piensan que los apóstoles son machistas. Me dicen, ¿y usted qué opina? Le digo, lea las escrituras, lo dice las escrituras. No lo decimos nosotros como predicadores, simplemente nos limitamos a algo que el Señor tiene escrito. Y es una ley. Y nos sometemos a lo que digan las escrituras. Entonces dice que las viudas tengan buen testimonio, buenas obras, críen a sus hijos, que practiquen la hospitalidad. Si han lavado los pies a los santos, ustedes saben, se les ha enseñado o recuerdan que lavar los pies de una persona era una costumbre y tradición, pero este trabajo lo hacían eran los esclavos. Habían esclavos especialmente para lavar los pies de las personas, de los visitantes cuando llegaban a una casa. De cierta forma, este era un trabajo que era como deshonroso. Que uno lo fuera a hacer, no, eso es deshonroso para mí. Y si usted se acuerda en su mente, ¿quién lavó los pies de los discípulos? El maestro. Él se postraba, teniendo toda la honra del Padre, teniendo todos los ángeles, toda la gloria del cielo. Él se postraba delante de sus discípulos a lavar los pies. Se enseñaba la humildad que debemos de tener con nuestros semejantes, con aquellas personas que nos rodean, con aquellas personas que vienen a la iglesia. Pero eso no significa también que nosotros, como predicadores de la palabra, consintamos. A veces llegan personas que aparentemente son buenas personas, buenos sentimientos, buenas emociones. Aparentemente aman el evangelio. Vienen a las reuniones donde se enseña la palabra del Señor y son buenos.
pero al cabo de algún tiempo realmente dejan ver sus intenciones, dejan ver verdaderamente lo que hay en su corazón cuando empiezan a acosar a las damas, a las señoritas, o empiezan a buscar la iglesia, es con fines lucrativos. Por eso siempre el pastor, el diácono, el obispo, tiene que estar pendiente de cada una de sus ovejas. Y por eso es que nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento, ese conocimiento y esa sabiduría de saber ver en aquellas personas sus intenciones. Y eso es lo que Pablo le enseña a su iglesia, que nos apartémonos del pecado, apartémonos de la tentación, seamos firmes en oración día y noche, oremos por las necesidades y tengamos mucho cuidado con aquellas personas que se congregan o se congregaron en nuestra iglesia y que hoy en día ya no se encuentran. Para nosotros es natural, a través de los años, que el Señor nos ha dado la oportunidad de enseñar. Primero que todo, aprender, porque todos nosotros estamos obligados a aprender de la palabra del Señor. Así llevemos 1, 2, 3, 4, 5 años. Día a día la palabra del Señor es nueva, podemos decir nueva. La revelación nos la da el Señor a cada uno de nosotros conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad del Hijo. Y todos los días aprendemos, entendemos una palabra que muchas veces la hemos leído cantidad de veces, pero realmente no hemos entendido su significado. Y aquellas personas que vienen a la iglesia y se apartan, lo primero que salen hablando es de la iglesia, hablando del pastor, criticando, juzgando, señalando. Para ellos un pastor no tiene el derecho a equivocarse. Para ellos el pastor debe ser perfecto, sin errores, nunca tener una discusión, nunca de pronto tener un vocabulario que es ofensivo al Señor. Pero nosotros tenemos sentimientos, emociones, somos pecadores como cualquiera de ustedes, cometemos errores, no somos perfectos. Estamos parados aquí es solo por la gracia y misericordia del Señor. Por eso es importante, hermanos, estar siempre en oración al Señor. Porque la oración nos fortalece, la oración nos enseña y la oración nos sostiene en el amor al Señor, en el amor a Cristo, el amor a la iglesia, el amor al Evangelio. Como dice el versículo 17, los ancianos que gobiernen bien, que seamos tenidos por dignos de doble honor, y aún más, mayormente los que trabajan y predican, enseñan y dan a conocer un evangelio conforme a las Escrituras, lo más fiel posible, lo más claro y lo más sencillo para aquellas personas que de pronto no tienen la misma capacidad o no tienen el estudio. Debemos entender que hay personas que muchas veces nunca estuvieron en una escuela, no tuvieron capacitación escolar.
Pero el Señor en su amor y misericordia nos da ese conocimiento, esa sabiduría. Conocí una señora de edad avanzada, nunca leyó un libro, nunca pisó una escuela, pero con un solo versículo bíblico predicaba el Evangelio y ganaba almas para el Señor. Una persona sorprendente. Y es ver la gracia del Señor. Es ver la gracia del Señor en todo aquel que le busca, que confía en Él, que entrega su vida al Señor. Dice el versículo 18, pues las Escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. Estaba la costumbre en algunos trabajadores que utilizaban bueyes en ese tiempo para arar la tierra, que les ponían bozal. ¿Para qué le ponían bozal? Para que estos animales no comieran de lo que estaban trillando. Pero habían otros que dejaban el animal sin bozal para que el mismo animal fuera comiendo, en pocas palabras, el fruto de su trabajo. Y es lo que nosotros hoy en día, el obrero es digno de su salario, claro. Si uno trabaja, uno debe recibir una paga. Pero no solo eso, también tenemos un compromiso de ser trabajadores honestos, cumplidores, serios, responsables responsable con lo que se nos ha asignado y por lo cual recibimos un salario. Y vemos cómo Pablo toca todas las áreas. Las áreas en la iglesia, las áreas en nuestra vida personal, las áreas en nuestras emociones, las áreas en nuestros sentimientos. Pablo es claro. Le dice a Timoteo, enséñale a ellos, enseña a la iglesia cómo debemos comportarnos. Dice Pablo, versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pablo quiere que nosotros tomemos lo que él nos enseña, lo que enseña las Escrituras, que lo enseñemos sin perjuicios, sin distorsionar la verdad, sin guardar cosas ocultas o intenciones ocultas para que la comunidad haga lo que yo quiero. Simplemente Pablo nos dice que la comunidad que se congrega en la iglesia haga lo que dice las Escrituras. Y por eso Pablo dice, te encarezco delante de Dios, pone como a Dios, como de testigo, para que nosotros realmente seamos esas personas que hallemos gracia delante del Padre. No impongamos con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos. Consérvate puro. Este es un llamado que Pablo hace. Hay muchas personas que le gusta colocarle las manos a todo aquel que se le acerca y piensan que al colocarle manos le están transmitiendo como por osmosis, le está transmitiendo milagros, sanidades,
prodigios, la palabra, el amor de Cristo. No, no es eso, hermano. Desafortunadamente eso hoy se ha tomado como una especie de talismán. Se juega con la fe de las personas, se distorsiona el verdadero evangelio. Por eso dice Pablo, consérvate puro, hermano. Dirá alguien, no, pero es que ahí dice el versículo 3, ya no beba agua, sino usa un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Dirán, Pablo dice, no tome agua, pero tome vino. Pero hoy en día que la gente no toma vino, lo que toma es cerveza y la cerveza es una bebida totalmente diferente. Si nosotros vemos la historia, ¿por qué Pablo recomienda tomar vino? Es porque en ese tiempo el vino era considerado como una especie de jarabe, era considerado en cierta forma como una especie de remedio. Pero Pablo no quiere decir que se emborrachen con vino, no, señor. Es tome como cuando uno toma un remedio. Usted tome, un médico le da pastas, jarabe, lo que sea, pero él le da una dosis que usted debe seguir al pie de la letra. Si usted se excede, va a tener consecuencias que van a afectar su salud y su bienestar. Entonces acá vemos Pablo cómo toca estos temas, hace el llamado a la iglesia e invita a que nosotros siempre seamos prestos a colaborar con la iglesia, a estar pendiente de nuestros líderes, estar pendiente también de las necesidades del pastor. Fíjate que hoy en día muchas veces hay pastores que han entregado toda su vida al servicio de la iglesia, han entregado hasta sus familias para el bien de la comunidad, para enseñar el evangelio. Y cuando llegan a una edad muy avanzada son abandonados. Nadie se acuerda de él. Nadie se acuerda de brindarle una ayuda. Nadie se acuerda de traerle una ofrenda, de estar pendiente de pronto de sus necesidades básicas. Si no es olvidado, eso no quiere decir de que esa persona ha sido olvidada delante del Señor. Yo creo en lo que dice la palabra del Señor, que todo lo que nosotros hagamos para el servicio del reino, en el cielo la paga la tiene el Señor. Y qué mejor paga que esa. Ser recibidos por la gracia y amor de la misericordia del Señor. Cuando partamos a la presencia del Señor, Él salga con sus brazos abiertos a recibirnos y decir, hijo mío, bienvenido. Bienvenido a esta su casa. Yo creo que eso es lo más hermoso y maravilloso que podemos tener nosotros, que podemos disfrutar, que el Señor nos brindaría. Es maravilloso, hermano. Hermano, el Evangelio es hermoso, maravilloso. No lo tome como carga, no lo tome como presión, no lo tome como una religión. Una religión es cualquier cosa, amigo. Pero el verdadero evangelio es lo que usted ve aquí, lo que está aquí. Este libro, que para nosotros es fácil conseguirlo en una librería, fue escrito con sangre de cientos de miles que dieron su vida para que nosotros pudiéramos disfrutar de lo que está aquí. Nunca menosprecie la escritura, hermano. Nunca. Siempre que usted vea una Biblia, acuérdese que está escrita a precio de sangre. Te invito cordialmente, hermano. Siempre oración. Y siempre dependa de las promesas del Señor. Eso se cumple. Él no miente.
Cada promesa del Señor tiene su cumplimiento a su hora y a su tiempo. Yo le invito cordialmente, inclina tu rostro. Dele gracias al Señor, porque usted es privilegiado de estar hoy aquí. Usted es privilegiado de escuchar este mensaje. Yo tengo ese privilegio. Pastor Henry, las personas que están presentes, usted que nos está viendo a través de las redes sociales, es privilegiado. Dele gracias al Padre, dele gracias al Hijo y dele gracias al Espíritu Santo, que Él es el que nos reargulle, nos guía, nos enseña a que disfrutemos, nos deleitemos en la palabra del Señor. Padre, hoy quiero darte gracias, Señor Dios, por este mensaje que tú nos das a través de 1 Timoteo capítulo 5. Como la iglesia, Señor Dios, del primer siglo, hoy recibimos este mensaje, Padre Santo, en este siglo presente. Por favor, Señor Dios, te pido, Señor Dios, ten misericordia, Señor Dios, de la iglesia que en estos días predican su evangelio. Ten misericordia, Señor Dios, de cada uno de los predicadores, evangelistas, diáconos, servidores, Señor Dios. Por favor, coloca en cada uno de ellos el querer por el hacer. Te pido, Señor Dios, por favor, toma el control de nuestra nación, Señor Dios. Que este nuevo gobierno, Señor Dios, sea para bien nuestro, Señor Dios. Para nuestra nación, Padre Santo, y sobre todo, Señor Dios, que sea para dar a conocer tu palabra, tu verdad, Señor Dios. Papito Dios, Padre de la gloria, y te doy gracias, Señor Dios, porque en verdad tú eres bueno. Y Padre, que la palabra tuya sea llegando a cada uno de nosotros. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor ha sido dicha. El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Señor. Hasta la próxima, hermanos. El Señor los guarde.